Shalom amigos, otra vez Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Vamos a empezar a contarles sobre las 12 tribus de Israel que se asentaron aquí, heredaron terrenos cuando retornamos de la esclavitud en Egipto y de los 40 años de peregrinación. Y les voy a mostrar, también les voy a contar el significado de cada uno de los nombres de las tribus. Kadima, vamos. Mientras comienzo el relato, les voy ubicando a los pueblos vecinos donde estaban ubicados cada uno de ellos para que entiendan mejor cuáles eran las relaciones entre los hijos de Israel y ellos. Una vez conquistada la tierra prometida, Yehoshua reunió al pueblo en Shiloh, hizo un sorteo y distribuyó lo obtenido a las diferentes tribus. Los levitas no recibieron terrenos, solo ciudades dentro de los terrenos de cada tribu para poder ejercer de jueces o llevar a cabo los trabajos a Dios. Los primeros en salir sorteados fueron los del hijo menor de Jacob, Binyamin. No eran terrenos grandes, pero la ubicación excelente. Entre las principales ciudades destacó Jericó, que fue la primera en conquistarse, Gabón, al norte de Jerusalén, donde se violaron a la concubina del levita, como les conté hace poquito, y Gai Ben-Hinnom, ese valle Gehenna, o como del infierno como lo conocemos, al lado del monte Zion. En esos tiempos Jerusalén no existía. Los segundos en salir sorteados fueron los del segundo hijo de Israel, me refiero a Shimón. Estos recibieron una isla dentro de la tribu de Yehudá, para ser protegidos por la tribu más numerosa de todas, quizás también la más poderosa. Ellos heredaron Beersheba, que fue la ciudad que vivía Abraham, Ziklag, que más adelante viviría allí David y recibiría la noticia que el rey Shaul y su amado Jehonatán murieron, y la ciudad en medio del desierto del Negev, Ein Rimón, la cual disponía de hectáreas fértiles a pesar de su ubicación. Los terceros en salir sorteados fueron los descendientes de Zvulún. Ellos recibieron pocos terrenos, pero llenos de riquezas naturales, valles fértiles y además ricos en piedras preciosas. Entre las ciudades más importantes de esta tribu, yo destaco a Yokneam, que fue una de las ciudades más poderosas en aquellos años por su ubicación en un monte que estaba en un cruce de caminos. Otro monte asentado por ellos fue el famoso Monte Tabor, aquel que con los siglos Jesús vivió la transfiguración. Y además recibieron Nahalal, aquella famosa ciudad que destacan en la guerra de Barak y la profetisa Dvora. Isashar salió cuarto en el sorteo. Ellos fueron vecinos de Zvulún y también ellos recibieron pequeña porción, pero muy rica y bendecida en cuanto a la naturaleza. Dentro de sus 16 ciudades yo destaco Israela, Kesulot, que estaban en el valle Israel, que en ella su producción agrícola abastecía incluso, cuenta la tradición judía, a toda la tribu de Zvulún, que ellos se dedicaban a estudiar y no a trabajar. Y también estaba la ciudad Shunam, que estaba destinada a los levitas, que con el tiempo pasó a ser una especie de capital de toda la Baja Galilea. Quintos en el sorteo salieron los descendientes de Asher. Ellos recibieron toda la parte noroeste y tuvieron que defender todos sus territorios con ciudades enmuralladas. Ellos eran los que defendían la frontera norte de Israel. Dentro de sus 22 ciudades que heredaron, yo destaco la ciudad de Achshaf, que está muy cerca de lo que hoy es Haifa, que se la conquistamos a los Knaanim, a los cananeos, y ella quedó en pie con las murallas así como la habíamos recibido. También estaba la ciudad de Achziv, que costó muchísimo conquistarla, y luego ella defendía a toda la parte norte de Israel de los fenicios. Y Nayel, que también era un escudo frente a los arameos del norte. Sextos salieron sorteados la tribu de Naftalí, y no cabe dudas que ellos recibieron grandes terrenos, muchas riquezas naturales y además las mejores condiciones climáticas. El problema de ellos era defender toda la franja noreste que ellos habían heredado de los pueblos vecinos arameos, amonitas y los gigantes de las tierras del Basán. 19 grandes ciudades, ellos heredaron, entre las que yo destaco Hatzor, por supuesto, que era una de las 5 más poderosas de toda la zona,
y ellos además recibieron el Kineret, el mar de Galilea y todas las tierras que lo rodeaban. Y en el norte la ciudad Kedesh, otro fortín que era imposible de conquistar, por lo visto, al final fue conquistado. Los séptimos y los últimos en salir sorteados fueron los descendientes de Dan. Ellos recibieron riquísimos territorios, los más fáciles de trabajar, vista al mar Mediterráneo y una zona que no hacía falta esforzarse mucho para sacar sus frutos. El problema es que eran tierras requeridas por todos los pueblos invasores, los filisteos, que nunca los dejaron vivir en paz hasta que toda la tribu decidió abandonar la zona y mudarse al norte. Fueron a compartir terrenos con Asher, o ayudarlos quizás a defender la parte norte. Dan debería haber estado en ciudades como Yafo, que era el puerto más importante de todo Israel, Gezer, que en aquel era un monte que luego Salomón lo conquistó y lo transformó en una de las 5 ciudades más importantes de su reino, y también Ecrón debían haber heredado, o sea, la heredaron, pero no pudieron vivir ahí, que ella pasó a ser una de las ciudades más importantes de los invasores o de los filisteos. Podemos reconfortarnos con la idea de que hoy día toda esa parte de Dan es nuestra. Nosotros hoy día la llamamos Dan y se trata de la parte más rica de todo el estado de Israel. En ella está incluida Tel Aviv, Ramat Gan y Herzliya Pituach, la lujosa por supuesto. Así terminó el sorteo. Después Yehoshua se ocupó de repartirle ciudades a los levitas, para luego convocar en Shiló a otras 2 tribus y media, la de Rubén, la de Gad y la mitad de Menashe, que iba a heredar terrenos del otro lado del Jordán, del Yardén. A ellos les heredó las tierras asignadas por el mismo Moshe antes de fallecer allí en el monte Nebo, que esto fue relatado en Deuteronomio. Y Yoshua decidió respetar su palabra. Ellos estaban asentados del otro lado del Yardén y se quedaron ahí para defender un poco lo que tenían. Todas las ciudades que estaban del otro lado del Yardén, por otros pueblos, estaban dentro de murallas, ¿ok? Y además estaban gobernadas por reyes. Los descendientes de Reubén vivieron mezclados con esos pueblos, y yo destaco todas estas ciudades que voy a nombrar que no estaban bajo murallas, estaba prohibido que ellos construyan murallas. Ellos vivieron en la ciudad de Shavma, que al ver sus riquezas agrícolas, antes de entrar a Israel, esta tribu decidió apropiarse de esas tierras y quedarse ahí para trabajarlas. Otra ciudad sin murallas de esta tribu era la de Yahatzá, que también era fértil y rica en la cima de un monte, y por supuesto Betzer, que era la ciudad más cercana al famoso monte Nebo. Gad tuvo solo 5 ciudades, y todas dentro de las tierras de Gilad. Las más destacadas fueron Sucot, que fue famosa porque allí estacionó o acampó Jacob al volver de Aram a la tierra de Israel. Otra ciudad, Ijbea, que es citada cuando Gidón corrió a los madianitas hasta el otro lado del Yardén. Y la otra ciudad que voy a nombrar es Yazer, que era una ciudad levita para los levitas y una especie de capital espiritual de los hijos de Israel de toda esa zona del otro lado del Yardén. Los descendientes de Menashe recibieron los terrenos más grandes de todas las demás tribus, pero por otro lado eran terrenos difíciles de trabajar, montañosos y peligrosos al mismo tiempo. Ellos formaban una franja que partía a toda la nación en 2 mitades, norte y sur. Entre las ciudades más importantes, yo quiero destacar por supuesto Shechem o Siquem, aquel lugar en el que Abraham levantó su primer altar, ahí acampó por primera vez y ahí se encontró con Dios dentro de Israel por primera vez. Megiddo, por supuesto, ubicada arriba de un monte, de una colina, que estuve hace poco, y yo creo que es el monte o la colina más importante de todo Israel, estratégicamente hablando. Y ellos también tenían a su cargo Ramot Gilad en el extremo este, para defender la tierra desde ese punto cardinal. Efraín, el otro hijo de Yosef, que también hizo tribu, sus descendientes estaban ubicados al centro del país y se podría decir que fueron los privilegiados. Ellos heredaron la capital espiritual de Shiló, que nombré antes, donde Yoshua hizo el sorteo, y además ahí estaba el santuario. A esa ciudad, les recuerdo, llegaba todo el pueblo 3 veces al año. Ellos también heredaron Betel,
donde Jacob tuvo aquel sueño o donde Abraham levantó un altar, y también la ciudad Afec, donde fue la gran batalla contra los Plishtim, los filisteos, que al final perdimos el arca de la alianza. Y terminamos el relato con la tribu más numerosa, más fuerte, la de Yehudá. Ellos recibieron enormes terrenos, pero poco aprovechables. Mucho desierto con muchos obstáculos, difíciles de defender y trabajar, pero lograron hacer de limón limonada. Entre sus ciudades, antes que David conquiste Jerusalén, se encontraba Betlehem, por supuesto, más conocida por todos ustedes como Belén, y todo lo que vivió después, con Ruth, Boaz, David o el propio Jesús. Ellos también heredaron Hebrón, donde pasó a vivir Caleb ben Yefuná y también Yehoshua, en donde estaban enterrados, ahí está la tumba de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas Rivka, Sara y Lea. Y la ciudad más sureña de todas ellos heredaron, que se llamaba Kadesh Barnea. Perder Kadesh Barnea era perder casi la mitad de todos sus territorios, porque después era muy fácil seguir subiendo por el desierto y conquistar lo que restaba. Listo, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado y los haya ayudado en algo. Les recuerdo que todo esto fue por pedido de ustedes y para eso yo estoy acá para servirlos.